Buenas tardes, noches, bienvenidos a Pulso Económico, jornada de lunes, dramática jornada en la bolsa española y en otras por la afectación en Italia del coronavirus. Vamos a ver el impacto sobre nuestros valores y sobre nuestro índice general. Vamos a repasarlo enseguida. Aquí lo tienen. Hemos perdido los puntos que tuviéramos y hemos bajado por debajo de 9.500. La caída es del 4,07%, es un impacto durísimo, comparable o quizás incluso mayor, porque veremos qué pasa mañana, que cuando se firmó la salida del Brexit. Con este impacto ha sido mayor en algunas otras plazas, en Italia especialmente, pero con este impacto que ha afectado sobre todo a las empresas turísticas, a las aerolíneas y a las que tienen matriz italiana pero que cotizan en la bolsa española. Vamos a ver las empresas que menos bajan, que no que suban, porque hoy no sube nadie. Vamos a ver, la que menos baja, Viscofan, 0,38% negativo, 49,96 al cierre. La papelera Industria de la Celulosa, ENCE, pierde 1,34% y al cierre marca 3,53%. Y MásMóvil es la tercera entre las que menos bajan, menos 1,82% y al cierre 17,20%. Las que más bajan, las que se han destacado por un comportamiento pues peor en la sesión de hoy de la bolsa española. La holding IAG, que saben que es propietaria de Iberia y de Vueling, pierde 9,43% y cierra en 6,75%. El grupo hotelero Meliá, muy extendido por Oriente, esta es un poco la razón, pierde 7,82% y al cierre marca 6,73%. Y Mediaset, que es raíz italiana, matriz italiana, la holding de Telecinco, pierde 7,28% y al cierre marca 4,58%. Los fundamentales de la economía española, sin variación en el día de hoy, seguimos en una aportación al crecimiento del Producto Interior Bruto del 0,5%, si quieren el promedio anual el 2%. La inflación, el IPC, que incorpora ya los datos del pasado mes de enero, los precios suben un 1,1%, el desempleo con la última EPA de diciembre afecta al 13,78% de la población activa de nuestro país y el Euribor, esta es otra película, esto afecta a los que estáis pensando o negociando hipotecas, está en promedios de 12 meses del menos 0,283, una maravilla. Vamos, estos son los números, vamos ahora con los temas que van a suponer la base argumental de nuestra tertulia, la barandilla. Las bolsas tiritando. El coronavirus causa la mayor caída de la bolsa desde la votación del Brexit. Hay 6 víctimas en Italia, pueblos tantos como 12, pues donde la libre circulación está limitada. Aquí en España tenemos una persona sospechosa en Murcia, una persona aislada después de un viaje al norte de Italia. Tengo que decirles que el índice italiano, el índice de Milán, pierde un 6% y que en España se han desplomado valores como IAG, Arcelor, Repsol, Meliá, Inditex y también eDreams. En cualquier caso, eso es un renglón de las noticias de economía de hoy. Hay otras cosas. El petróleo acusa también el temor a una pandemia global y el Brent se deja ya más de un 4%. Esto sucede con un anuncio de la OMS que no es para nada tranquilizador, en el que dicen, señores, estén preparados ante la posibilidad de que llegue una pandemia. Claro, con un anuncio así, pues el mercado se estremece, los mercados se estremecen. En Estados Unidos producen aranceles, es la tónica de ese que ven en pantalla, Donald Trump, y esos aranceles han hundido la exportación de aceite de oliva español un 60%. Ya en España, contenido económico español, directamente español, los inspectores de trabajo dicen que transferir la gestión de la seguridad social, como pretende este gobierno en un acuerdo con el PNV, puede afectar, claro está, a la caja única. El valor es que lo dicen los propios inspectores de trabajo. Otro asunto, la armonización fiscal que defiende la ministra María Jesús Montero costará 2.000 euros per cápita a cada madrileño. Ya saben que esta armonización afecta al impuesto del patrimonio y al impuesto de sucesiones y donaciones. En el terreno de los nombres propios, CaixaBank aportó con su actividad a la economía española 9.468 millones de euros el año pasado, un 0,76% del Producto Interior Bruto. Y la banca, solo le faltaba esto a la banca, ¿verdad? Se juega en el Supremo el asunto no menor de los intereses de los créditos mediante tarjetas, unos 14.000 millones que está en discusión y que vamos a ver que acaba saliendo del Supremo.
En el sector farmacéutico, Admiral se deja hasta un 6% en bolsa después de haber rebajado sus previsiones de crecimiento para 2020. Y ACS, la constructora de Florentino Pérez, comprará hasta 370 millones de euros de sus acciones propias para amortizarlas. Según ANFAC, la patronal del automóvil, las exportaciones de vehículos son el primer sector en cuanto a su aportación a la balanza comercial española, con un saldo positivo de 14.077 millones el año pasado. Los vehículos exportados han reportado a nuestro país 35.957 millones de euros, que se dice pronto. Por eso hay que ser muy sensibles con tocar cosas en este sector, porque nos cargamos la gallina de los huevos de oro, literalmente. Vamos ya con nuestros invitados esta noche. Don Miguel Ángel Cicúendez, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes. Ya saben que es vicepresidente de ASEAFI y hombre fuerte de Consulae EAF. Don Juan Iranzo, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes. Catedrático de Economía Aplicada, bienvenido. Y un Black Monday, ¿eh? Black Monday, sí, ya lo puede decir. Bueno, ¿qué les ha sorprendido? Saben que el Carnaval de Venecia ha sido clausurado, que no se va a celebrar. Saben que en Milán, la gran ciudad del norte de Italia, cines, teatros, conciertos, todo eso ha sido paralizado. Y, en fin, que hay un horror que sacude a Italia, donde ha habido 6 muertes, 6. Y, claro, esto, pues, los mercados lo tienen que interiorizar mal. Hombre, ha habido una sobrereacción clarísima, pero en cualquier caso tiene un altísimo coste económico ya. En este momento se estima que el crecimiento de China se puede ver perjudicado para el conjunto del año entre medio punto y un punto. Es decir, que China crezca del orden del 5,5% en lugar del 6,2, 6,3, y sobre todo el primer trimestre va a ser catastrófico. Ya veremos cuánto dura esto. Y hay que tener en cuenta la relevancia de China. Es el primer importador mundial de petróleo. Por eso ha bajado 435.000 barriles diarios su demanda, y eso ha llevado el Brent a 56 dólares. Por otro lado, representa el 18% de la economía mundial, por tanto también se contagia al resto. El Fondo Monetario Internacional estima que el crecimiento mundial se verá reducido por lo menos entre 1 y 2 décimas. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que es fundamental en el comercio internacional, sobre todo en la producción de bienes. El 30% de la producción industrial procede de China. Por tanto, eso está teniendo efectos, como muy bien decía usted, multiplicadores en otros países, parando cadenas de producción, como ya comentamos. Pero es que encima ha llegado a Europa, ha llegado a Italia, y muy probablemente en Europa pues también hayamos sobrereaccionado. Pero en este momento el norte de Italia está prácticamente paralizado. Eso tiene un altísimo coste para Italia y para la Unión Monetaria, claro. Sí, sí. Y tocamos madera, porque imagínense un efecto parecido en Mallorca o en la Costa del Sol, en esos centros neurálgicos del turismo. Eso hace que la gente anule sus reservas y se busque la vida y decida y tome decisiones en favor de otros lugares, con lo cual la afectación es muy gorda, y nosotros somos un país muy próximo a Italia, aunque muy lejano en el espacio, en el tiempo probablemente también, pero en cualquier caso el elemento contagio se nos ha venido. Fíjese, la bolsa italiana, don Miguel Ángel, ha caído un 6% y la española más de un 4%. O sea que alguien está pensando en que podríamos estar en algún momento afectados por esto. Les contaba al principio que hay una persona en Murcia que está aislada, no está confirmado en absoluto que tenga el coronavirus, pero por si acaso hizo un viaje reciente al norte de Italia y por si acaso pues da algún signo, fiebre, alguna cosa, y está aislada preventivamente. En cualquier caso, ¿cómo ha visto la sesión? Bien, yo ya la semana pasada, que usted ya me dio un poquito cera, ya estaba con precaución, decía que estaba cubierto, que tal. Es que la bolsa, en concreto la americana, estaba descorrelacionada de la realidad. El DAX, con unos datos horrorosos, estaba en máximos históricos. Fíjese lo que estamos hablando, máximos históricos con el IFO regular, con muchos datos muy malos, y esto ya es el remate. Con lo cual, en los rebotes que haya, yo sería partidario de vender. Yo estoy cubierto. Cubierto significa que, aunque haya caídas, no perdemos. Y bueno, y yo lo veo así, en los rebotes. Y además es que la curva de tipos en Estados Unidos está invertida desde hace ya tiempo. Esto nos está avisando que la cosa se puede complicar. Con lo cual, yo me andaría con bastante cuidadito, aunque no creo que vaya a haber una catástrofe. Hombre, salvo que el coronavirus se extienda y llegue a sitios insospechados, que ya está llegando. Bueno, tengo que preguntarle a propósito de los valores más afectados en la bolsa española. IAG, Arcelor, Repsol, Meliá, Inditex. Claro, quiero decir, valores que están afectados por el turismo, por las ventas. Claro, sí, con el coronavirus, pues lógicamente la gente no sale a comprar.
Lo que sale es a comprar a los supermercados y a otros sitios. Entonces, claro, hasta que no se sepa, yo fíjese, pensaba ir a Italia, al norte de Italia. Lógicamente, pues estaba, gracias a Dios que no he comprado los billetes. Si va, lleve mascarilla. No, ya directamente no voy, me voy a Covadonga. Profesor Iranzo, Hombre, ¿cómo? hay una preocupación enorme que vuelvo a insistir, yo creo que hay una sobrereacción, pero en cualquier caso, claro que tiene ya muchos efectos económicos reales y sobre las expectativas futuras. Y que todo el mundo está preocupado, también se pone de manifiesto con la evolución del precio del oro, que ya está por encima de los $1.684 a la onza, que es el valor refugio tradicional. Cuando la gente se preocupa enormemente, se va a oro. Por tanto, sí que hay una preocupación. Pero sigo insistiendo que precisamente se trata de una epidemia que se puede convertir en pandemia, pero que el grado de mortalidad no es superior a otras y que no tiene nada que ver. Que hemos sufrido ya, como la gripe. Y lo que pasa es que... Pero estamos en plena efervescencia y sobre una cosa, el inversor lo que piensa es, hombre, hasta ahora me decían que eso estaba contenido en Asia, hasta ahora me decían que era un fenómeno casi vinculado a China, luego hubo algo en Corea o algo, el crucero este famoso que está de Japón. En Japón, pero en Europa había muy poca cosa y ahora 6 muertes en pocos días en Italia y esta reacción de bloquear a esa población para que lo que sea no se extienda más. Lógicamente, pues el dinero es cobarde, claro. Y orienta a todos a decisiones de... En una economía como la italiana que está creciendo mínimamente, por tanto, esto al final le podría costar, si no una recesión, porque necesita que la contracción sea 2 trimestres seguidos, el primer trimestre para Italia va a ser muy malo. Ahora que cuando el dinero corre, pues en fin... eso explica lo de Mediaset, la holding de Telecinco. Ya, pues ¿qué tendrá que ver? Pues sí, tiene que ver porque su mayoría está en manos italianas. Hoy tampoco le ha ido bien Endesa, que también le pasa igual. Es italiana, claro. Claro. Y esto, pues la gente, todo lo que tenga que ver con Italia, en previsión de que a las inversoras de esas compañías que cotizan en España les vaya mal, pues asusta al inversor y el inversor se marcha. Pero además que drena crecimiento en términos netos porque no hay un efecto sustitución. Probablemente don Miguel Ángel no va a ir a Italia, pero no va a ir a ningún sitio. Es decir, tiene un efecto negativo sobre las líneas aéreas y también sobre los hoteles, pero de casi todo el mundo, porque como se trata de un servicio que no es imprescindible, lo que haces al final es prescindir de él. ¿Sabe qué pienso? Que hicieron bien en suspender el Mobile Forum en Barcelona, porque hubiera podido ser algo gordo. Han hecho bien suspendiendo el Carnaval de Venecia, pero me imagino que el coste económico de eso es impresionante. El Congreso en Barcelona se estima que tenía unos ingresos de 490 millones de euros. Por tanto, esos se han esfumado y además ahora hay indemnizaciones pendientes, hay asuntos complejos. Y luego el Carnaval de Venecia pues es uno de los actos sociales más importantes de Europa. Sí, sin duda alguna. Y algunos tienen reservas por años. Eso es, claro. Todo eso se ha venido abajo. En el Danieli, por ejemplo, que es imposible. Bueno, el Danieli, va usted al Danieli. No, invitado. Pero el resto no vamos al Danieli. Lo dejamos ahí. Hablaba usted, profesor Iranzo, del petróleo. El petróleo, que acusa todos estos temores, que acusa sobre todo la falta de compra de uno de sus principales mercados, que es el chino, y que en precios de barril Brent está ya en una caída 4 o 5%. Estaba ya modelándose el precio del barril precisamente por la producción de Estados Unidos. Y eso ya es un carácter o una característica estructural que ya no se va a modificar. Por lo tanto, el techo estaba en unos $65 y luego dependía de razones coyunturales. Hubo un bombardeo a una refinería, recuerden ustedes, y subió un día a 70, pero ahora, por estas razones coyunturales, que insisto, significa un menor consumo diario de 435.000 barriles, pues lógicamente el precio está alrededor de $56. Y eso que la OPEP está intentando reducir la producción. Don Miguel Ángel. Curiosamente está en el rango que comentamos siempre aquí el doctor Iranzo y yo, de esta zona de 54, todavía no la ha roto, pero pudiera romperlo. Sí, vamos a ver lo que dura en el tiempo. Esto es la clave esto, de todo. Como poco 20 días. O sea, es lo que dura el tema como poco. Y entonces, claro, 20 días vamos a estar aquí con el molinillo, qué tal, qué cual. Y el petróleo tampoco nos interesa muy barato. No nos interesa muy barato porque los países exportadores pues, pueden tener algunos problemas. España tiene muchos intereses en países árabes, etcétera, y por tanto un precio excesivamente barato puede tener consecuencias también para los fondos soberanos son nuestros principales inversores. Tampoco nos conviene que eso vaya demasiado mal, ¿verdad? Bueno, vamos a asuntos de la economía española, aunque indirectamente, porque resulta que ya saben que Donald Trump, que es el rey del arancel, bueno, pues aparte de alguna extravagancia, como por ejemplo referirse a su oponente, previsiblemente oponente o aspirante a oponente, Bloomberg,
como Lidl Mac, que es un insulto porque no es de gran estatura, Bloomberg, el dueño de la compañía financiera más importante del mundo. Información financiera, bueno, eso muy es. bien, pues le llama Lidl Mac. En fin, bueno. Los aranceles, que es lo que nos interesa en esta mesa. Los aranceles a la exportación de aceituna española, que ha tenido un impacto brutal sobre sus cuentas, 60% abajo. Hemos dicho que el neoproteccionismo de Donald Trump nos perjudica a todos, pero es que además en este caso hay una complicidad de la Organización Mundial del Comercio. Hay que recordar que en octubre, como es verdad que Airbus había recibido ayudas públicas, pues permitió sorprendentemente y de una manera muy negativa a Estados Unidos a elevar los aranceles a las exportaciones de Europa a Estados Unidos. De tal manera que esto fue un error espectacular y precisamente nos perjudica fundamentalmente a los españoles, porque se ha estimado que esos aranceles tienen un coste de unos 6.000 millones de euros, pues a nosotros nos cuesta unos 980 millones. ¿Por qué? Porque se han elevado significativamente los aranceles al aceite de oliva y los aranceles a la carne de cerdo, de tal manera, y al jamón, de tal manera que nos perjudica enormemente. Y de hecho, en enero, todavía no tenemos datos, pero en diciembre se exportaron tan solo 1.730 toneladas de aceite, que es un 60% menos que en diciembre del 2018. Parece broma, pero no. Vamos, es lamentable. No sé si lo estamos haciendo bien, digo, políticamente. Globalmente desafiando la tasa Google. No, desde luego ayudando no estamos ayudando. A ver si los Reyes, ahora que van, a ver si los Reyes despejan el asunto este asunto, porque falta nos hace, de verdad que falta nos hace. Y de hecho Trump sabe al final dónde están sus aliados y dónde está el futuro. Yo creo que es muy importante desde el punto de vista geoestratégico la visita que está haciendo a la India. Y cómo está siendo recibido. Bueno, y la actitud de este gobierno para con Venezuela, para con Bolivia, hombre, esto no gusta en la Casa Blanca para nada. De hecho, ya le han dicho al gobierno español, oiga, no cuente con la ayuda, el apoyo de la inteligencia americana si sigue por ese camino, apoyando a Maduro, apoyando a tal, ¿no? Incorporándolos incluso precisamente al propio servicio. Claro. En fin, bueno, esto me ha llamado la atención personalmente a mí. Aquí se lo dijimos la semana pasada. ¿Cómo que va a haber un acuerdo con el PNV de ceder la gestión de la seguridad social y eso no va a entrañar que se pierda la unidad de caja del Servicio Público de Salud? Claro que se va a perder. Claro, no hay manera de hacer eso, soplar y sorber al mismo tiempo. Está demostrado que no se puede. Hoy son, y aquí está la gracia, los inspectores de trabajo los que reaccionan como cuerpo y los que dicen, oiga, vamos a ver, no se puede hacer sin afectar la unidad de caja. Ya está bien. Hombre, es imprescindible la unidad de caja para que funcione mínimamente el sistema, porque hay que tener en cuenta, y mucha gente no lo sabe, que el sistema público de pensiones en España es un sistema de reparto. Es decir, lo que entra en cada momento en la caja sale. Por tanto, todos los cotizantes ayudan a pagar las pensiones de todos los pensionistas. Y eso además lleva a una situación que yo no puedo entender, salvo que se haya modificado muchísimo en los últimos años. Nosotros estudiamos en su momento que el País Vasco era el último que podía pedir la autonomía de la seguridad social. ¿Por qué? Porque tiene cada vez menos gente trabajando y cada vez tiene más gente mayor y con altos niveles de pensiones. Es verdad que aquí se puede plantear un asunto todavía mucho más complicado, que las pensiones a los vascos que están en Benidorm, en Marbella, es decir, en toda la costa, las paga el resto de España y no los vascos, que es la única solución porque si no, no cuadran las cuentas. Bueno, este es un asunto político de enjundia. Que se podrá revertir en su momento. Igual que los paradores, espero, en el caso de que ocurra. Difícil. Es difícil. Y todo lo que es descentralización es muy difícil. Bueno, eso es algo que llegue alguien con dos cataplines. Sí. Angela Merkel lo hizo 2 veces en los últimos 5 años. Recuperó competencias para el Estado central de los Lands alemanes y no conozco yo que haya manifestaciones en ningún sitio de Alemania. Es que hay que recordar que precisamente la descentralización fue una de las imposiciones de los aliados para debilitar a Alemania. Y eso lo tienen clarísimo, pues como nos ha explicado muchas veces Jürgen Donge. Sí. Bueno, otro asunto de carácter fiscal. Habrán oído hablar de que la ministra María Jesús Montero pretende la armonización. Es cierto que hay una historia detrás que dice que cuando un partido de la ideología del Partido Socialista habla de armonizar, siempre es al alza, nunca es a la baja. Armonizar no debiera darnos miedo, lo que pasa es que venimos vacunados. Y en este sentido, hoy les podemos contar que esa armonización, si se produjera respecto de las comunidades socialistas, supondría que a cada madrileño, es decir, la estadística per cápita es engañosa, a algunos les costará mucho más y a otros menos, pero el promedio sale 2.000 euros de coste de esa armonización. Esto afecta a 3 impuestos, patrimonio, sucesiones y donaciones.
Bueno, yo espero que el agua no llegue al río, porque no es nada fácil precisamente todo ese proceso, espero. Pero en cualquier caso, como muy bien decía usted, armonizar para el PSOE y en general para toda Europa subir siempre impuestos, nunca bajar. Y la competencia precisamente mejora la eficiencia, mejora la recaudación y cada individuo y cada empresa paga menos. Y eso funciona perfectamente. Y Madrid es el exponente de que se cumple la curva de Laffer famosa que tantas veces hemos hablado. De ahí es tan importante batir al díscolo que ha por tanto, conseguido lo que se trata es de la batir, demostración en el terreno del juego. Eso es, y lo que se trata es de reducir la capacidad de crecimiento y bienestar de la Comunidad de Madrid, que es lo que significaría esta subida de impuestos. Eso sin analizar que lo que debiera estar en discusión, de verdad, si tuviéramos una oposición, que hiciera oposición y que no estuviera en los líos de Ábalos y esas cosas, pues debiera estar en la abolición del impuesto de sucesiones y donaciones, que no existe en buena parte de Europa. Yo estoy un poquito enfadado con mi excompañero Cristóbal Montoro, porque se acaba de jubilar, porque lo tenía que haber hecho él. Porque cuando él dirigió el Instituto de Estudios Económicos y yo lo sucedí, demostramos perfectamente que el impuesto de sucesiones era inconstitucional, porque tiene en cuenta también el patrimonio del que hereda, lo llamamos del hijo pródigo, lo tenía que haber eliminado. Y el de patrimonio, por supuesto, no solo haber permitido en algunas comunidades que se suspendiera, tenía que haberlo eliminado. Y bueno, ahora tenemos estas consecuencias. Luego hizo esa juración de principios generalizada de los gobiernos de Rajoy, se olvidó de lo que tenía escrito, y como estaba en un mal momento, pues decidió pues no ceder el impuesto. Sí, pero es que además recaudan muy poco estos impuestos y distorsionan mucho más. Y sobre todo tienen detrás de sí un principio moral inaceptable, que es que dinero que ya cotizó, si era por rentas del trabajo, si era por rentas de cualquier consideración, si era por, en fin, pues por herencia o si era por lo que fuera, acaba cotizando de nuevo el impuesto de sucesiones en el momento en el que te mueres. Es decir, que el español paga cuando trabaja, paga cuando ahorra, paga cuando invierte, paga cuando transfiere y cuando se muere. Y cuando se muere vuelve a pasar por Pero es que además con una particularidad, que el impuesto de patrimonio en concreto, también el de donaciones y sucesiones, pero básicamente el de patrimonio se crea con carácter extraordinario en 1977 por el profesor Fuentes Quintana cuando era vicepresidente del Gobierno. ¿Para qué? No para recaudar, sino para controlar el cumplimiento de los esenciales. ¿Por qué? Porque no había informática prácticamente. En este momento no tiene ningún sentido. Y con los tipos de interés reales negativos es confiscatorio. Bueno, yo tengo poco que dejar en herencia, pero usted seguro que tendrá alguna aportación. Bueno, estoy intentando. No, ¿qué le parece esto de la armonización? Pues nada, me parece impresentable. Vale, pues lo dejamos ahí. Hoy hay un anuncio a bombo y platillo de una entidad financiera, CaixaBank, que dice que aporta a la actividad de la economía española 9.468 millones, es decir, el 0,76% del PIB. A mí me ha interesado mucho desde el punto de vista intelectual. ¿Qué entienden por aportación a la economía española? Porque las entidades financieras no aportan al PIB por una razón muy sencilla. No se trata de desacreditar su actividad, que es fundamental, porque es un input intermedio, no va a la producción final. Es fundamental para la producción. He visto ya el informe, porque me ha interesado, digo, cómo lo miden, y efectivamente lo que miden es su contribución al empleo, su contribución a la inversión, su contribución pagando impuestos. Entonces sí, efectivamente es muy importante porque casi aporta 10.000 millones de euros, que es ese 0,76% del Producto Interior Bruto. Bueno, quiero hablar de coches, porque hay datos de ANFAC, y los datos de ANFAC no son tan negativos como cabía esperar, porque bueno, sigue siendo el primer renglón de aportación a nuestra balanza comercial. Ellos, con coches de diferentes marcas y orígenes, están producidos en España, eso sí, aportan un saldo positivo de 14.000 millones, más o menos, y pues el valor de los coches exportados producidos en España es de 35.900 millones. Seguimos siendo el segundo productor mundial después de Alemania. Alemania produce más de 8.000 vehículos. Europeo. Después de Alemania con 8 millones de vehículos y España 3,5. El primer productor en este momento ya es China, seguido precisamente de Japón. Pero somos una potencia europea y lo que sucede es que ha mejorado la balanza de pagos, pero esto también tiene un poquito de truco. Ha bajado también las importaciones, por tanto es verdad que el saldo ha mejorado en el 2,5%, pero también han caído las importaciones, porque este año se han comprado menos vehículos en España, de producción nacional y de importación. Pero en cualquier caso es una partida fundamental, es la primera partida de exportación, junto con los servicios del turismo, y ha aportado, como muy bien decía usted, 35.957 millones, que es un 3% del PIB, es una cifra muy importante. Muy importante, como para andarse con cuidado. Eso es. Don Miguel Ángel, cuénteme qué pasa en Almirall, los laboratorios Almirall, que han cambiado sus previsiones en un mal momento de la bolsa y ha habido un castigo importante.
Pues bueno, Almiral yo lo que le voy a decir es que está bajista. Efectivamente ha habido un momento que creo que iba perdiendo el 6 en el titular que teníamos, pero luego ha recuperado y se ha quedado solo en un menos 2,53. De momento el valor está bajista y yo no soy partidario para estar. Pero fíjese, le voy a decir una cosa, para decirle en los valores que soy partidario para estar, lo vamos a contar el miércoles en el Casino de Madrid a las 12 de la mañana. Y aquellos miembros del Club de Amigos de Intereconomía que quieran ir y los no miembros pueden ir y pueden verlo en la página web del Club de Amigos de Intereconomía. Perfecto. Cuénteme, profesor Iranzo, ¿qué significa esta decisión de Florentino Pérez al frente de ACS, que está iniciando un movimiento para recomprar acciones propias, amortizarlas? 370 millones de euros. Estima unos 10 millones de acciones. Y esta es una operación que realiza prácticamente todos los años, porque la idea es no aumentar el número de acciones emitidas, de tal manera que como sí que se produce una emisión para pagar los dividendos, lo que hace es amortizar por la misma cuantía. Son 10 millones por un máximo de esos 370 millones, que además va haciendo paulatinamente. Aproximadamente representa el 3,18% del capital de ACS. Bueno, hemos hablado antes de que la banca se la juega en el Supremo. Una vez más, esta vez están en discusión los volúmenes de los intereses que cobran por el uso de las tarjetas. Afecta a la banca en 14.000 millones. Nadie sabe cuál va a ser la sentencia, cuidado. Pero en cualquier caso hay un factor de riesgo del cual iremos hablando el día que aparezca. Está al caer, la sentencia es un par de días. Vamos a ver qué acaba pasando, pero hay nubarrones sobre las contabilidades de las entidades financieras que solo le faltaba eso. Sobre todo sobre las tarjetas revolving, sí. Es decir, aquellas que tienen una cuota fija de amortización. Claro, y que algunos reputan por casi usureras, ¿no? Eso bueno, no tenemos tiempo para más, queridos amigos, los dejamos aquí. Mañana la cita es a las 8 en punto, a ver si nos reponemos de esta jornada de locos que hemos tenido este lunes.